Quiero decirles que las epístolas pastorales, como ustedes bien saben, van dirigidas a estos ministros, a Timoteo y Tito, y creemos que a través de ellos a todos los ministros de Jesucristo. Son cartas o epístolas dirigidas a los ministros del Señor, pudiéramos decir. Y yo quiero resaltar, hermano, que en esas epístolas pastorales, por lo menos 10 veces, más de 10 veces, enfatiza nuestro compromiso con la doctrina. Porque la doctrina, mi hermano, es la columna vertebral de la iglesia. La doctrina es la columna vertebral de la iglesia. Para que tengamos una visión, solamente voy a leerlos. Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito 1:13 y 14, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a las fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Tito 2:1, pero tú, ministro de Jesucristo también, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sí, porque si hay una sana doctrina es porque hay una doctrina que está contaminada, que produce muerte. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. 1 Timoteo 4:6, texto que leyó el presidente, y 16. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Quieres ser un buen ministro? Aférrate a la doctrina. Predica la doctrina, vigila que la doctrina de Cristo se cumpla y serás un buen ministro, nutrido. Hermano, hoy día hay analfabetismo bíblico en las iglesias. Hoy día hay analfabetismo bíblico en las iglesias. Y hay analfabetismo bíblico en las iglesias porque hay analfabetismo bíblico en los ministros que la dirigen. Ministro de Jesucristo, tu papel y responsabilidad más importante es nutrir al rebaño con la doctrina de Cristo. ¿Y cómo puedes alimentarle si tú estás padeciendo de hambre? Estás fallando en tu compromiso con llenar tu corazón con la doctrina de Cristo. Esto no lo digo yo, hermano. Puedo respaldarle esa afirmación con una gran lista de textos. Eso es lo que Dios exige y demanda de sus ministros. 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Vigila tu vida y vigila la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿se da cuenta? La doctrina es conforme a la piedad. Y recuerde que la piedad tiene que ver con el temor de Dios, la honra que debemos a Dios, el respeto que debemos a Dios. La vida piadosa tiene que ver con mi sometimiento al señorío de Cristo. La doctrina que es conforme a la piedad. Si alguien hace esto, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas y malas sospechas. 1 Timoteo 6:14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. 2 Timoteo 1:13, solamente estoy leyéndolo y me interesa que esos textos usted las cita, las anote y que las tome como una plomada para ver si su pared está quedando derecha. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Contamos con el apoyo del Espíritu Santo para guardar ese depósito, para ser conservadores de la doctrina de Cristo. 2 Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y eso es importante, que sepamos
a la luz de nuestra conciencia, que lo que predicamos realmente lo aprendimos de aquí, de su palabra, y que está fundamentado aquí en su palabra. Eso es muy, pero muy importante. Como dije, 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que Dios nos ayude. Y por supuesto, en este contexto, quiero destacar, mis estimados, el hecho de que algunos nos llaman legalistas. Algunos dicen que las iglesias, nuestras iglesias, son legalistas, y yo me temo, hermano, que mucha gente que usa ese término realmente no sabe lo que significa ser legalista. Y nadie puede calificar de legalista el que una persona quiera guardar fielmente lo que dice la palabra de Dios, el que una persona quiera vivir una vida en santidad para honrar a su Padre Celestial. El que diga que eso es legalismo, mi hermano, realmente no ha entendido de qué se trata esto. Y yo quiero que nosotros tengamos una visión de lo que es legalismo versus liberalismo, porque ambos extremos son opuestos, ambos extremos son apostasía. Tanto el legalista como el liberalista son apóstatas. El centro, el justo medio, es donde está el camino angosto, estrecho, Cristo nos delimita. Ese camino estrecho, esa puerta angosta, es la doctrina de Cristo. Vaya por allí y va seguro. Dios me lo bendiga. Legalismo, entonces, es pretender ganar el favor de Dios mediante obras. Cuando tú crees que por la obra que haces, eres salvo. Cuando tú crees que por la obra que haces, obtienes bendiciones, recibes el favor de Dios. Hermanos, todos en algún momento nos hemos inclinado a una actitud legalista. Es legalista el que piensa que porque se levantó en la madrugada y oró 2 horas y leyó su Biblia, oye, hoy Dios tiene que bendecirme. Eso es legalismo. Porque las bendiciones de Dios son por gracia. Y sí, claro que debo pararme y orar y estudiar y buscar mi intimidad con Dios, pero no para ganarme nada de Dios. Sus gracias, sus bendiciones son por gracia para mi vida, y Él me las otorga en Cristo Jesús. Todas las promesas en Cristo son sí y amén. 1 Corintios 1:20, son en Él. Y si usted lee Efesios, todo lo que somos, lo somos en Cristo, por su gracia. Mi obra no son para ganarme nada. Mi obra es un fruto de una realidad que ya tengo, mi salvación y mi comunión con Dios. Sí, oro, estudio, madrugo quizás, ayuno, y lo que hago es porque quiero intimar más con mi Dios. Pero ni seré más aceptable ni menos aceptable por ello, porque ya yo fui aceptado en Cristo. Y eso es doctrina bíblica, hermano, eso es doctrina bíblica. Fuimos aceptados en Cristo por gracia. Pero el extremo liberalista piensa que tú fuiste salvo por gracia y que no debes hacer ninguna obra, porque cualquier obra que hagas es un insulto a Dios. De manera que ellos piensan que eres salvo, siempre salvo, y que ya Dios te dio la salvación y no importa cómo tú vivas. Eso, por supuesto, es una apostasía. Dios nos dice claramente que Él espera que los salvos obren. No somos salvos por obra, pero los salvos obran. No somos salvos por obra, pero seremos juzgados por obras. Dios examinará la obra de cada uno. No somos salvos por obra, somos salvos por gracia. Pero una vez salvos, Dios espera que tú obres como un fruto de una condición y de una relación que tienes ahora en Cristo. De manera que el liberal piensa que una vez salvo, él no debe obrar, no necesita obrar, porque ya es salvo, siempre es salvo. De hecho, escuché de alguien que dijo: yo soy salvo, ni Dios me puede quitar la salvación. Yo puedo matar y Dios no me puede quitar la salvación. Y tú estás bien equivocado con esto, porque Dios va a juzgar por obras. Y si tú eres salvo, debe existir un fruto digno de arrepentimiento, un fruto cónsono
con esa realidad de la salvación que tienes en Cristo. Y para muestra un botón, cuando tú lees Colosenses 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Está viendo el balance? Mientras que en el versículo 5 de Colosenses 3 dice: de tu condición en Cristo, y que serás revelado con Cristo en su manifestación y en su gloria. En el versículo 6 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, malos deseos, pasiones desordenadas y avaricia, que es idolatría, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Se da cuenta? Salvo por gracia, tienes garantía de que el cielo es tu hogar, de que tu nombre está inscrito allá, pero mientras estás aquí, Dios quiere verte luchando por vivir una vida cristiana santa. Haced morir. Fíjense que el versículo 5 comienza diciendo: haced morir pues. Ese pues lo enlaza con lo dicho anteriormente. Eres salvo en Cristo, salvo por gracia, tienes un lugar seguro en las moradas eternas. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí comienza la lista. Entonces, ese balance entre el liberalismo y el legalismo, ese balance, ese lugar céntrico, es la doctrina de Cristo, el camino angosto. Algunos textos que pudieras anotar: Primera de Pedro 2:16, Gálatas 5:13, Mateo 7:21. De hecho, esos textos nos dan luz en cuanto a lo que Dios espera de cada uno de nosotros una vez salvos, una vez que hemos recibido esta gracia de la salvación. De hecho, en Gálatas 5:13 dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Filipenses 2:16. Textos como eso ponen ese punto de balance. De hecho, hermano, yo quiero que usted observe el texto de Primera de Corintios 9:20. Vaya conmigo un momentico a Primera Corintios 9:20. Fíjense cómo dice el 20 y el 21. Pablo dice: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. ¿Cómo sujeto a la ley? Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Yo quiero que usted observe que Pablo dice que él busca ganar a los que están sujetos a la ley. Los que están sujetos a la ley, uponomos, la palabra griega que usted va a conseguir en el Nuevo Testamento es uponomos, se la coloqué en pantalla. Uponomos, lógico, ahí está transcrito al castellano como se pronuncia, no está escrito en griego, pero la palabra griega es uponomos, sujetos a la ley, legalistas, se conducen por las leyes recibidas, uponomos. Pablo dice que quiere ganar a los uponomos, a los sujetos a la ley. Dice: no estando yo sin ley. Dice los anomos, los que están sin ley, los que no quieren ley. Mientras que el legalista es uponomos, practica las leyes, sigue las leyes y quiere ganar méritos ante Dios por las leyes. Los anomos son los liberales, que piensan que no tienen que obedecer ningún mandamiento, ni tienen que esforzarse tanto porque son salvos por gracias y por lo tanto no tienen que hacer nada. Esos son los anomos, sin ley. Pero nosotros ni somos uponomos ni somos anomos, porque no estamos sin ley. Dice Pablo: estamos bajo la ley de Cristo. En nomos Cristo, en la ley de Cristo. Esa es la doctrina de Cristo, la ley de Cristo. Y quiero resaltar, hermanos, que en Mateo 7:21 al 23, cuando el Señor dice que muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa palabra maldad, cuando usted la busca en el Nuevo Testamento griego, yo lo tengo en mi casa,
Cuando usted lo busca en el Nuevo Testamento griego, es la palabra anomos, sin ley. Servían a Cristo, le llamaban Señor en la teoría, pero no lo obedecían. Sí, porque una cosa es decirle a Cristo, Señor, Señor, pero si no haces lo que Él dice, eso es pura teoría. Si Él es tu Señor, tú debes obedecerlo, tú debes practicar lo que Él dice. Tú estás limitado por lo que Él dice. Entonces, dice que esa gente, Dios le dirá, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Dice maldad, y en el griego es anomos, vive sin ley. Y los cristianos estamos en la ley de Cristo, bajo la ley de Cristo, en nomos Cristo. Fuerte el aplauso para el Señor. Un texto que me lo compartió el vicepresidente y analizándolo vi que calza muy bien con este punto. Complacido, inclúyalo ahí, pastor. Aquí está incluido. Eclesiastés 7, 16, 18. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y que también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Aleluya. ¿De qué está hablando este texto? Hermano, está hablando del balance. Está hablando, cuando usted somete el texto a un análisis, lógico, hay varios detallitos que se podrían examinar allí, pero en términos generales, cuando usted lo examina, está hablando del balance, tanto del que se va a un extremo, que es tan estricto en la letra y el detalle, que pierde de misericordia, pierde de vista la misericordia, pierde de vista el balance y mete a los demás. Hermanos, los seres humanos tenemos la tendencia, y especialmente en el pueblo de Dios, de tener dos varas. Una vara con la que medimos a los demás, cortica, y una vara de goma con la que nos medimos nosotros. Tendemos a ser estrictos con los demás. No llena la medida. No, que vale, falta mucho. Una vara cortica. El problema, hermano, es que tú tienes una vara flexible con la que te mides tú, y siempre tú la adaptas, y tú sí estás llenando la medida, porque la medida tú la adaptas a ti. Pero créame, Jesús dice en Mateo 7:1, con la vara con que mides serás medido. Sí, Dios no va a usar la vara con que tú te mides. Dios va a tomar la vara con que tú mides a los demás. Y con esa vara con que tú mides a los demás es que te van a medir a ti. Así que necesitamos balance. Y el justo medio es lo que dice aquí. Porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Ese punto medio. Enseñar, practicar y usar la palabra de Dios como la herramienta para nuestra administración eclesiástica y ministerial. Ese justo medio es el balance. Y cuando nosotros tenemos esa vara con que medimos a otros y cortica y tendemos a ser inflexibles con los demás, acuérdese que el Señor nos dice a los ministros, el día que usted lo ungieron como ministro, le dijeron que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye con paciencia y con doctrina. ¿Se da cuenta? Esto hay que hacerlo con paciencia y con doctrina. Predica la palabra y ten paciencia, porque la gente no... Sería maravilloso, hermano, que tú prediques en la escuela dominical un estudio sobre, no sé, la murmuración, el usar nuestra lengua, no calumniarás, no dirás falso testimonio. Inmediatamente esa semana siguiente nadie murmura, nadie critica. Sería maravilloso que tú prediques un mensaje así y ya todo el mundo anda derechito por el centro. Debería ser así, pero en la práctica eso no ocurre. Tienes que predicar con paciencia, tienes que predicar con doctrina, tienes que tener paciencia, tienes que aplicar disciplina, ¿sí? Porque si tú no aplicas disciplina, Eclesiastés me dice, Eclesiastés 8:11, por cuanto no se aplica sanción alguna sobre el mal, el corazón de los hombres está en ellos presto a hacer el mal.
hay que practicar, pero tener cierta medida de paciencia hasta donde se pueda tener. Y por supuesto me dice que debe ser con mansedumbre, con amor y todo ese balance. Lo que me está diciendo acá es que yo no sea inflexible, impaciente y exigente. No agotar a los demás. Los instruyo, les tengo paciencia, los amonesto, les tengo paciencia y en última instancia los disciplino. Pero necesito trabajar, guiar al rebaño, ese balance. Repito, mi hermano, la mayoría de las personas tiene una vara cortica con la que mide a los demás y una vara flexible con la que se mide él. Y yo quiero que usted entienda que un fariseo es alguien que es rígido con los demás y flexible consigo mismo. Mientras que un cristiano es alguien que es rígido consigo mismo y es condescendiente y hasta cierto punto flexible con los demás. Fíjense la diferencia. Mientras que el fariseo es inflexible con los demás y condescendiente consigo mismo, el cristiano es amor, misericordia, paciencia, sin que eso llegue a apoyar el pecado, sin que eso llegue a solapar lo que debe ser sancionado, pero tiene cierta gracia y cierta misericordia para cuidar de las personas. Entonces, el punto de balance es: el que a Dios teme, todo le saldrá bien. Fuerte ese aplauso al Señor. Y es interesante, ya estoy llegando a mi primer punto, a mi primer tiempo de receso. Me toca hasta las 10:45, no, todavía me quedan unos minutos a mi favor. Y quiero destacar, mis estimados, de que realmente nosotros necesitamos, y como dije en esta primera parte del estudio, es colocar las bases. Nosotros necesitamos tener claras nuestras bases y poder referir esto bíblicamente. Yo quisiera que usted vaya conmigo por un momento a Judas. Me queda tiempo para analizar Judas 3 y 4. Yo quiero destacar varias cosas importantes allí que van de la mano con lo que venimos analizando. Judas 3 y 4. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Escuche lo que dice. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay varias cosas que quiero destacar aquí. Lo primero es la gran solicitud que tenía de escribiros. Habla de nuestra común salvación. Tenemos una salvación que es común a todos. Todos hemos sido salvos por gracia. Todos tenemos que usar la palabra de Dios como nuestro alimento y nuestra guía y nuestra brújula para movernos. Tenemos una salvación que nos es común. Y eso significa, hermano, que nosotros tenemos que tener esa igualdad o esa uniformidad de criterios y de pensamiento, lo cual no debería ser tan difícil si tomamos este libro como nuestra guía. Una común salvación. Dice que me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente. Mucha gente, hermano, como dice más adelante, han convertido en libertinaje la gracia de Dios. Sí, somos salvos por gracia, lo que explicaba, pero muchos han usado esa gracia como una licencia para pecar. Y usan la gracia de Dios como una licencia para pecar. Dice que convierten, aquí dice el texto, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Dios dice que contendamos ardientemente. Eso no significa que usted se va a poner a estar discutiendo, ofendiendo, cayendo en discusiones acaloradas con nadie. No, de ninguna manera.
Porque como dice allá en Corintios, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos esa costumbre, ni las iglesias de Dios tampoco. Ningún cristiano debe estar contendiendo. Y acuérdese lo que dice en 1 Timoteo 3, que nosotros no seamos contenciosos. Hablando de los requisitos del pastor, dice que el ministro, el pastor, el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. Dice que no debe ser serio, sobrio, moderado. Dice que sea hospedador, apto para enseñar, que no sea pendenciero. Y esa palabra pendenciero tiene que ver que no sea un peleón, conflictivo, problemático. Un ministro de Jesucristo no debe ser conflictivo, debe ser una persona calmada, aun cuando esté difiriendo con otras personas, debe hacerlo con doctrina y con gracia, con ese dominio propio. Un ministro que a la primera se suelta y se pone agresivo, hay una deficiencia grave allí. Dios dice, no sea pendenciero. Entonces, cuando dice que contendamos ardientemente, no está diciendo que voy a ser conflictivo ni tener discusiones acaloradas. Lo que me está diciendo es que debo tener una convicción por la verdad, una convicción por la verdad, un celo por la verdad que me lleva a defenderla presentando razonamientos, evidencias bíblicas bien sustentadas, y lo hago con pasión. A eso es que se refiere. Lo hago con convicción, con amor por la verdad, por respeto a la verdad, y me he preparado para defender la verdad frente al error. Dios espera eso. Primera de Pedro 3:15 dice que estemos siempre preparados para presentar defensa, y esa palabra defensa en el griego es apologián, que es presentar evidencias. Dice que presentemos defensa ante todo el que demande razón de nuestra fe. Dios espera que defendamos la verdad. Y la otra palabra hay varias palabras clave, pero algunas de las que quiero destacar: ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y el énfasis en el griego allí es una vez y por siempre. Esta verdad, hermano, nos fue dada una vez y por siempre. O sea, no hay nada que podamos añadirle a la revelación bíblica. No, la verdad de Dios nos fue revelada en la Biblia y punto. Ya no hay más nada que añadirle. Esa es la verdad. No hay nada que añadir. El énfasis allí, que fue dada una vez a los santos, fue dada una vez y por siempre. El énfasis en el griego es puntual. Y esto pone a relieve lo que les dije hace poco. Si una doctrina es nueva, no es bíblica. Si es bíblica, no es nueva. Tiene que estar aquí en la revelación original de Dios. Si no, no va. Que Dios me los bendiga. Otra palabra interesante acá dice versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y eso nos pone una interrogante en nuestra mente, porque destinados para esta condenación. Entonces la doctrina de la predestinación, de que tú fuiste destinado a salvarte o fuiste destinado a perderte. En este caso, estos hombres que convierten en libertinaje la gracia de Dios fueron destinados, y si ellos fueron destinados, entonces no son culpables. Porque, mi hermano, si a mí me predestinaron a hacer cierta cantidad de cosas, no me puedes culpar, porque si Dios me destinó a eso, ¿cómo me puedo yo oponer a lo que ya Dios soberanamente decidió sobre mí? Entonces no soy culpable. El culpable es el que... O sea, ese sería el riesgo de la palabra predestinado. Y esta gente fueron predestinados para esta condenación, dice aquí, y no podemos cambiar esto. Y esto quiero, hermano, que entendamos lo siguiente: la palabra de Dios hay que interpretarla. Y no todo es como, muchas veces, no todo está como suena a primera vista. Yo necesito indagar, necesito profundizar, ver el contexto gramatical, el contexto textual, el contexto histórico-cultural, el texto griego, en el caso del Nuevo Testamento, que aparecen las palabras griegas que están allí. Todo eso, porque yo necesito, no es hacer una eisegesis, lo que yo me imagino que dice,
lo que a primera mano me parece que es. No, eso es una eisegesis. Acuérdense que hay dos palabras griegas para la interpretación. Exégesis es cuando extraemos del texto el significado correcto. Exégesis. Eisegesis es cuando en lugar de extraer, introduzco mis propias ideas. Lo que me imaginé, lo que a simple vista me está, la impresión que me da. Y eso es muy peligroso. Yo necesito predicar delante de Dios y de parte de Dios. Y para lo tal debo interpretar. Primera de Pedro 3:15, 16 nos habla, segunda de Pedro, donde nos habla de que los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Los inconstantes e indoctos. De manera que es importante, hermano, y pongo a relieve esto porque hoy vamos a estar examinando algunos textos y vamos a irnos un poquito más profundo y necesitamos ver lo que dice el texto. Y les animo, hermano, de que usted tenga esa actitud mental siempre, lo que dice Hechos 17:11, que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque examinaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Lo que estoy diciendo es que tampoco usted puede quedarse con lo que le dicen, verifíquelo, eso está allí. Si es así, usted debe poder verificarlo por la palabra de Dios. Y se espera que usted lo verifique, y más usted que es un ministro. Si a los miembros de iglesia se les dicen, no pueden ser como los pichones que se comen todo lo que le ponen en el piquito. A los miembros de iglesia, a los ministros menos. Los ministros tenemos que tener discernimiento espiritual para examinarlo todo a la luz de las escrituras y ver si estas cosas son así. Ahora, volviendo a mi punto, ¿qué significa que estos fueron predestinados para esta condenación? Usted fue predestinado para ser salvo en Cristo. ¿Qué significa eso? Si Dios lo predestinó a usted salvarse, usted se va a salvar, haga lo que haga. Si Dios lo predestinó a que usted sea un apóstata que convierte en libertinaje la gracia de Dios, usted ya fue predestinado para eso y va a terminar haciendo eso. ¿Es eso lo que significa el texto? No, mi hermano, de ninguna manera. Véalo de esta manera, se lo voy a ilustrar de esta manera. Imaginen que este salón es el Evangelio, el templo del Evangelio. Y usted como inconverso va pasando por el frente de la iglesia, de ese templo, del Evangelio. Y hay un letrero en la puerta de ese templo que dice, ven a Cristo para que seas salvo. Y usted se detiene, dice, yo quiero eso, quiero una relación con Dios. Y entró. Después que usted entra, está ya dentro, hay otro letrero por dentro que dice, bienvenido al grupo de los predestinados. Pueden observar el balance entre el uso de mi libre albedrío y la predestinación de Dios. Porque la predestinación de Dios no anula mi libre albedrío. Porque si yo no tengo libre albedrío, si ya yo fui predestinado, entonces ¿para qué le predicamos a la gente? El que se va a salvar, se va a salvar, y el que se va a perder, se va a perder. ¿Para qué nos mandan a predicar? Entonces, la predestinación de Dios no anula mi libre albedrío. Cuando me predican el Evangelio, tal vez el que leyó el letrero, ven a Cristo para que sea salvo, eso es más de lo mismo y sigue su camino. No, yo no creo en Dios, y cada quien tiene una libertad para decidir en cuanto a ese llamado y a esa oferta que le da el Evangelio. Pero para los que entramos en el grupo de los predestinados. Si usted lee en Efesios 1, te repite como 5 veces en todo ese capítulo que tú fuiste salvo en Cristo, predestinado en Cristo, tus bendiciones en Cristo, todo lo que yo soy, por la gracia de Dios, en Cristo. Fuerte el aplauso para nuestro Señor. De manera que estos señores que fueron predestinados para esta condenación, no fue que Dios los predestinó a que se perdieran y que convirtieran en libertinaje la gracia de Dios. No, su tibieza espiritual, su descuido con los sagrados, porque hermano, nadie cae de la noche a la mañana. El que cae venía cayendo. El que se descarría, el que cae en apostasía,
el que descuida la doctrina de Cristo y la pervierte, hermano, eso comienza por descuidos en tu intimidad con Dios, en tu devoción, en el permitir el pecado, detallitos insignificantes, cosas que dejamos pasar y poquito a poquito se nos va minando. Y entonces cuando finalmente una persona se desvía y está apostatando de la doctrina de Cristo y pervierte la doctrina de Cristo, entonces cae en el grupo de los que predestinados. O sea, es su decisión. Lo que estoy diciendo es que la condenación a los que tuercen la doctrina de Cristo ya ha sido predestinada. Y usted decide si se monta en ese barco o no. Es tu decisión. Pero repito, esa no es una decisión puntual que tú amaneces un día diciendo me voy a apartar. No, eso va ocurriendo con muchas cositas pequeñas. Mira, hermano, antes que Judas vendiera a Jesús por 30 monedas de plata, ya él había comido muchas pequeñas carnadas en el camino. ¿Ustedes se acuerdan de la ocasión en que él se quejó porque habían quebrado, habían derramado ese perfume tan costoso, 300 denarios? Y él dijo, oye, si hubiese vendido y se le hubiese dado a los pobres. Y el texto me dice que no era porque pensar en los pobres, no estaba pensando en el pobre Judas. Él no estaba pensando en los pobres. El texto dice que él sustraía de la bolsa. Él se robaba el dinero. Y él estaba pensando, oye, si caen esos 300, algo voy a lograr embolsillarme aquí. Algo. Hermano, no coma carnada. El enemigo le va a dar carnada. Pequeñas cosas. Sea detallista y exigente en su comunión y en su fidelidad a Cristo. Aunque nadie más lo vea, usted se ve. Dios lo ve. Y yo necesito vivir a los ojos de mi propia conciencia y a la luz de la palabra de Dios en santidad, en integridad. Los pequeños detalles me van a ir llevando a apostatar de la doctrina de Cristo, a desviarme, a cauterizar mi conciencia y luego podría esa persona convertir en libertinaje la gracia de Dios. Hermano, el enemigo no está interesado en darle gustos a usted. ¿O usted cree, hermano, que cuando un hombre se va, no sé, al lago, al río, al mar a pescar, él piensa en alimentar los peces? ¿Será que el pescador va con la carnada con la intención de alimentar los peces? ¿Será que el pescador dice, wow, es que los peces yo creo que no han comido hoy, les voy a llevar alimento? No, él no está pensando en alimentar ningún pez, él está pensando en pescarlos. Él está pensando en alimentarse él. El enemigo te va a dar carnadas, mi hermano. Y esas carnadas vienen con un anzuelo. Por eso habla del lazo del maligno, del lazo del diablo, dice. Entonces hay la carnada y está el lazo. Entonces les estoy diciendo esto y repito, esta primera parte del estudio tiene que ver con el fundamento. Todo lo que aquí se diga, hermano, hay que demostrarlo con la Biblia. Y todo lo que nosotros hagamos hay que pasarlo por el filtro de la Biblia. De manera que relájese, aquí no se le va a enseñar nada que no esté en este libro. Y vamos a procurar de que todo podamos demostrarlo con este libro. Y si usted con este libro mismo en la mano presenta objeciones, bueno, entonces vamos a ver de qué manera esos dos planteamientos bíblicos tienen un balance y cómo entran en balance. Nosotros aquí estamos en el mismo equipo, hermano. No hay grupos oponentes. Somos ministros de Jesucristo y somos miembros del cuerpo ministerial de la Fiel PBS. Oremos al Señor. Amado Padre, queremos darte las gracias en este día por permitirnos la bendición de estar reunidos en este lugar y que nosotros, Padre, podamos en este día y en estos 2 días de esta jornada, de este simposio, podamos reforzar y comprometernos con tu doctrina, siendo fieles, siendo comprometidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fuertes aplausos para el Señor.